Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de misiones interculturales. Hoy día vamos a hablar de las bases bíblicas de las misiones interculturales. Am, de nuevo, en la Iglesia Nazareno, la doctrina principal entre nuestras doctrinas distintivas es la doctrina de la santidad y de la entera santificación. Pero queremos responder a la pregunta, ¿qué tiene que ver la santidad y la entera santificación con la misión de Dios y nuestra misión a las naciones? Entonces vamos a hablar de esto del Nuevo Testamento hoy día, um, y ver cómo Dios utiliza en su misión la entera santificación y la santidad. Um, Vamos a empezar con Pablo y su misión. Pablo fue el primer misionero intencionalmente intercultural, ¿no? Pedro también era misionero, fue a la casa de Cornelio, pero no había sido su intención al inicio evangelizar a los gentiles. Pero desde el inicio, Pablo sabe que él ha sido llamado para evangelizar a los gentiles. Entonces, vamos a mirar cómo Pablo veía a su ministerio. Él dice al fin de Romanos que la gracia de Dios le fue dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Um, para que los Pablo entonces, él quería trabajar o fue llamado o dado gracia por, por una sola razón. Él fue hecho ministerio de Jesucristo para esta razón. Él fue hecho ministro del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, para esta razón, para que los gentiles le sean a Dios ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Um, y al fin del día, esta es la misión de nosotros, todos nosotros, que somos parte de una iglesia misionera. De hecho, que no podemos ser una iglesia cristiana sin ser una iglesia misionera. No podemos ser una iglesia de santidad sin ser una iglesia misionera. Y miren cómo es su propósito que los gentiles, las naciones de la tierra, las etnias de la tierra, sean una ofrenda agradable, que las etnias de la tierra sean santificadas a través del Espíritu Santo. Pablo ve esto como su propósito, hermanos, y vemos entonces aquí la santidad es la meta de Pablo y se va a alcanzar esta meta para las etnias de la tierra a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces no es un accidente que la oración de Pablo para los tesalonicenses es: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Que entre los tesalonicenses, Hechos nos hace saber que había judíos y gentiles, um, las otras etnias de la tierra. Um, y esas personas, Pablo quiere que Dios, el Dios de paz, los santifique por completo. Qué lindo que no es el Dios de guerra, ¿no? Es el Dios de paz, que quiere paz con nosotros y Él quiere un corazón totalmente reconciliado con Él y es por eso que tienen que ser santificados. Y mire la promesa que ellos en espíritu, alma y cuerpo, aunque son gentiles, pueden ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Um, entonces vemos que Pablo en práctica, Pablo en llamado, Pablo en gracia, él siente ese llamado de Dios para alcanzar a todas las naciones, para que Dios los santifique.
Ok, vamos a seguir con Jesús, el Espíritu Santo y su misión. Jesús, cuando miramos a su vida, él fue concebido como un ser santo, dice Lucas 1:35, por medio del Espíritu de Dios. Entonces, él entró a su misión, un santo ser, a través del Espíritu Santo. Entonces, él obtuvo el vehículo, el cuerpo humano, y el alma humana, el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Um, Él obtuvo esa habilidad de ser humano para hacer la misión a través del Espíritu. Ah, Después, él realizó su misión por medio de la unción del Espíritu del Señor. Ah, Él dijo en Lucas 4, empezando en versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pues, ¿cómo iba a hacer todo eso? A través del derramamiento del Espíritu del Señor sobre él. Um, entonces, nosotros vemos que su habilidad de ser el Cristo y cumplir con liberación, predicación, sanidad, um, todo vino a través del Espíritu Santo de Dios obrando en él. Um, También vemos que Jesús santificó a su iglesia ofreciéndose a sí mismo a través del Espíritu Santo allí en la cruz. Cuando Jesús ofreció a sí mismo para santificar el pueblo, él hizo eso a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu estaba cooperando con Jesús al santificar el pueblo de Dios, a purificar el pueblo de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz para que su sangre nos limpie de toda maldad, de todo pecado, el Espíritu Santo estuvo ahí a su lado cooperando, colaborando con él para hacerlo posible. También Jesús fue resucitado y declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Así vemos en lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesús no hubiera sido resucitado de entre los muertos si no hubiera sido por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Pues entonces quiero preguntarles, si Jesús realizó su misión santificadora a través del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos nosotros del Espíritu para realizar nuestra misión, para cumplir con nuestra comisión? Oh, hermanos, debe ser que le necesitamos mucho, mucho más. Necesitamos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Vamos a pasar al Evangelio de San Juan, donde vamos a ver que somos enviados como Él fue enviado. Ah, Vamos a Juan 17, 18. Es la oración sumo sacerdotal de Jesús, donde Jesús enfatiza cómo los discípulos fueron enviados. Él ora al Padre: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, los discípulos y nosotros hoy día somos enviados como Jesús fue enviado. Um, entonces, perdón, vemos aquí que el Padre envió al Hijo al mundo. Um, pero después el Hijo también manda a sus apóstoles, a sus discípulos al mundo también.
Pues, ¿qué quiere? ¿Cómo fueron enviados entonces? Si son enviados, si son enviados como Él fue enviado, ¿cómo son enviados? Pues primeramente vemos en Juan 17:17 que ellos, ese es el versículo anterior, antes de que Él diga que Él los está enviando como fue enviado. El versículo anterior habla de la santificación, ¿no? Y que ellos son enviados, santificados en la palabra del Padre, en la verdad del Padre. Él dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Um, Hermanos, santificando los discípulos tenía un vínculo absoluto, un eslabón concreto con enviándolos al mundo. No se puede tener el envío de ellos sin la santificación de ellos. Y ellos van a ser santificados en su verdad, en su palabra. Ahora, ellos ya habían recibido la palabra de Dios. Dice en Juan 17:8 que ellos habían recibido las palabras que el Padre había dado a Jesús. Pero, y también ellos habían hasta guardado las palabras de Jesús, dice Juan 17:6, pero les faltaban que sean santificados en esta palabra que ya habían recibido y guardado. Y sabe, esa es la verdad para muchas personas en la iglesia hoy día. Ellos han recibido la palabra de Dios con tanto gusto, ellos han guardado la palabra de Dios con tanto gusto, pero no han sido santificados por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Y miren cómo Jesús dice que tienen que ser santificados en esa verdad primero y después van a ser enviados. Um, Miren, ¿qué es santificar? Es hacer santo. Eso es lo que dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Es también purificar internamente por medio de reformación del alma. Entonces, uh, ¿qué pasa? Ellos tienen que ser santificados. ¿Y cómo va a cumplir con esto? Él ora al Padre, pero también ellos tienen que ser santificados por medio de su santificación de Jesús. Él dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, Jesús no necesita ser purificado internamente, ¿no? Um, entonces, ¿qué santificación estamos hablando? ¿Por qué dice Jesús, yo me santifico? Porque Él tiene que separarse a sí mismo para Dios como un sacrificio santo, y ese sacrificio hace posible que los discípulos sean santificados en su verdad. Hermanos, ellos solamente podrían ser purificados internamente, reformados de alma a través de su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre. Solamente podrían ser limpiados para ser enviados por medio del esparcimiento de la sangre de Jesús. Es por eso que Jesús santificó a sí mismo para que sus discípulos sean santificados en la verdad y aptos para ser enviados. Um, Vamos a pasar. ¿Por qué? Um, pues, perdón, hay otra cosa que yo tengo que incluir, um, porque incluye otros aspectos de la santidad. Miren cómo que para cumplir con la misión, futuros creyentes van a necesitar algo también. Y que tiene que ver con la santidad. Él dice que tiene que enviarlos. Jesús ora en versículo 23 que los futuros creyentes sean perfectos en unidad, los unos con los otros. Él dice para que todos sean
uno como tu Padre en mí y yo en ti. Jesús quiere que su pueblo sea unida como Dios Hijo es unido con Dios Padre y como Dios Padre es unido como Dios Hijo. Eso es una perfecta unidad, ¿no? En Juan 17:22 dice, cómo nosotros somos uno. ¡Qué comparación! Um, él quiere que su pueblo opere en una santa unidad. Miren, ¿qué más? Esta perfecta unidad significa que esos futuros creyentes que somos nosotros, que vamos a estar en el Padre y en el Hijo unos, que vamos a ser unidos en Dios Padre y en Dios Hijo. Y así vamos a tener la posibilidad de hacer la misión. Ustedes van a ver cómo y por qué más tarde. Ah, es una perfecta unidad, hermanos, porque el Padre y el Hijo está en esos futuros creyentes. Esos somos nosotros. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre, Dios Padre, están morando en nosotros, esos creyentes. Es una unidad perfecta donde Dios habita a nosotros. El Hijo habita a nosotros y a través del Hijo el Padre habita a nosotros. Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, esa unidad perfecta solamente puede hacer Dios. ¿Y cómo aprendemos en santidad y misión en el Antiguo Testamento? Dios quiere hacer algo en medio de nosotros, como dice en Ezequiel capítulo 36. Entonces, entre nosotros, Él quiere hacernos unos. Y mire, todo eso es para qué. Todo eso es para que el mundo crea que tú me enviaste. Él dice que el resultado de esta unidad es que el mundo va a creer, oh Padre, que tú me enviaste al mundo. Van a creer que tú amaste al mundo tanto que diste tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ellos van a creer, van a conocer que tú me enviaste al mundo. Entonces va a haber un nuevo conocimiento y va a haber una nueva creencia. Cuando el pueblo de Dios es hecho por Dios unos. Y yo creo que la única persona que puede unificar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y eso no sería una manifestación del Espíritu de Dios y la obra santificadora de Dios, cuando Él nos habita tanto que somos perfectamente unos, para que el mundo crea, para que conozca? Ah, Vamos a seguir. Algunas de las primeras palabras de Jesús cuando apareció después de su resurrección fueron, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un segundo énfasis del envío de los discípulos, que refleja lo que Jesús había dicho en la oración sumo sacerdotal en capítulo 17 de Juan. Entonces, con el envío de los santificados, el mundo sí conoce y cree que Jesús ha sido enviado por Dios. Pero Jesús lo hace mucho más personal esta vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No está orando esta vez acerca de ellos, está haciendo algo muy personal, mirándoles a los ojos y diciendo, así también yo los envío. Pues tenemos que mirar un poquito más a cómo fue enviado Jesús. Si nosotros miramos a varios pasajes, perdón, si nosotros miramos a varios pasajes,
um, vamos a ver que Jesús fue enviado no para condenar, sino para salvar. Entonces nosotros, sus discípulos, seríamos enviados no para condenar, sino para salvar. Jesús fue enviado para hablar las palabras de aquel quien lo envió, el Padre. Nosotros también somos enviados para hablar las palabras de aquel quien nos envió, Jesucristo. Ellos fueron enviados para hacer las obras de aquel quien Jesús, perdón, fue enviado para hacer las obras de aquel quien le envió. Nosotros también estamos enviados para hacer las obras de aquel quien nos ha enviado. Y él dijo que cuando el Espíritu iba a venir y él iba a estar lejos ahí al lado de la diestra del Padre en el cielo, que nosotros íbamos a hacer aún más grandes cosas que él había hecho. Um, él fue enviado para que las personas podrían ver en él la persona que le había enviado. Nosotros también somos enviados para que el mundo vea en nosotros el Cristo quien nos ha enviado. Él fue enviado para que crean y tengan vida eterna por medio de él. Y nosotros somos enviados para que crean y tengan vida eterna por medio de nosotros. Ay, hermanos, qué privilegio, qué privilegio ser enviados como Él fue enviado para la salvación de las personas, para que esas personas puedan experimentar la voluntad de Dios en su sanidad, las obras de Dios en su liberación, para que esas personas podrían ver Cristo a través de nosotros. Qué lindo privilegio. Pero les digo eso, es imposible en nosotros mismos. Nosotros no podemos tener suficientes estudios ni suficiente experiencia para que eso sea realidad. Nosotros necesitamos otra cosa pasar en nuestras vidas. Como Jesús dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. En cuanto ellos fueron enviados como Él fue enviado, Jesús les dice, al enviarlos, al comisionarlos, recibid el Espíritu Santo. Él hasta sopla sobre ellos, como el Padre cuando Él creó a Adán, había soplado en las fosas de Adán. Él ahora sopla sobre esos discípulos y dice, recibid el Espíritu Santo. Solamente al recibir el Espíritu Santo podemos ser enviados, capacitados para ser enviados como Jesús fue enviado. Pues vamos a seguir adelante. Vamos a Lucas. Vamos a ver que los discípulos fueron bautizados para ser testigos hasta lo último de la tierra. Lucas y Hechos. Entonces, acompáñenme. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 48. Ellos iban a ser testigos de Cristo en todas las naciones. Les dijo, así está escrito y así fue necesario, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces la intención de Jesús, la intención de Jesús iba a que ellos iban a salir de Jerusalén para ser testigos y predicar en todas las naciones. Predicar que Jesús había padecido, había muerto y había resucitado después de 3 días. Eso fue la intención de Jesús. Pero para salir, ellos necesitaban que algo les pase primero. Tenía una condición la salida. Él dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos tenían que recibir una promesa
La promesa del Padre. Interesante cómo cooperan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esto, ¿no? Pero para poder predicar en las naciones, tienen que recibir la promesa del Espíritu Santo de Jesús, Dios Hijo, para ser investidos de poder desde lo alto. Nosotros necesitamos recibir poder y no podían salir a predicar en todas las naciones, a ser testigos en todas las naciones, hasta ser investidos de poder desde lo alto. Entonces tenían que quedar en Jerusalén. O muchas veces queremos salir al ministerio, queremos salir como misioneros, pero no hemos sido investidos de poder. Iglesias quieren salir para plantar una iglesia hija, evangelistas quieren salir, pero no hemos sido investidos de poder desde lo alto, porque no hemos esperado, no hemos quedado en nuestro Jerusalén esperando. Um, pero eso era el requerimiento para poder salir. En Hechos capítulo 1, Jesús da un mandato similar. Él dice la palabra de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces los discípulos no pueden ir de Jerusalén, pero eso implica que algún día va a haber una salida. Algún tiempo en el futuro va a haber una salida. Um, la salida también en Hechos tiene una condición. Él dice que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esos discípulos iban a poder salir de Jerusalén, iban a poder irse de Jerusalén cuando son bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre que ellos habían escuchado antes. Pero miren de nuevo, como en Lucas, donde tienen que quedar en Jerusalén, ahora tienen que esperar en Jerusalén. Tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Esa es la condición o la precondición para irse de Jerusalén. Interesante que tienen que regresar a Jerusalén, un difícil lugar para ellos, ¿no? Donde ellos habían fracasado totalmente. Um, Era el lugar de su derrota, pero Jesús les llama a Jerusalén. Miren, ellos tienen que haber recordado cuando escucharon del bautismo del Espíritu Santo, ellos tienen que haber recordado las palabras de Juan el Bautista. Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Um, Ellos hubieran reconocido algo. Pues hablamos primero del bautismo. Es emersión, es bautizar, es sumergir a una persona o inundar a una persona o mojar a una persona totalmente. Él estaba diciendo, Juan Bautista, que alguien venía que iba a inundar totalmente con el Espíritu Santo y con fuego. Alguien más poderoso, alguien más o alguien superior a él mismo. El bautismo de Juan, hermanos, en el movimiento evangélico muchas veces enfatizamos el bautismo de Juan de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es lo único que predicamos, tristemente. Vino palabra de Dios a Juan, él fue predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero Juan dice que hay un bautismo superior, un bautismo más importante, un bautismo que él ni podría tocar la persona que iba a bautizar con este bautismo. Era el bautismo del Espíritu Santo y de fuego, y ese bautismo era de Jesús. Ustedes van a recordar de Ezequiel
36, 27, que Jesús dijo, yo pondré dentro, o el Señor dijo, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por supuesto, Jesús estaba involucrado en eso. En fuego. ¿Por qué fuego? Porque fuego indicaba purificación. Miren a Malaquías 3, 2 al 3. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. Purificar por fuego es lo que el Mesías iba a hacer. Eso era su bautismo, un bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Y hermanos, Pedro explicó lo que pasó cuando recibieron el Espíritu, cuando fueron bautizados con el Espíritu de Dios. Pedro dice, les dio testimonio a las personas creyentes, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermanos, interesante, ¿no? Que al momento de recibir el Espíritu Santo, sus corazones son purificados por medio de la fe. Ahora, Pedro está explicando esto respecto a dos eventos. Dos eventos. Uno, cuando los judíos y prosélitos estaban en Jerusalén, eran de todas las naciones bajo el cielo y escucharon las buenas nuevas de Jesús en sus propios idiomas por primera vez. ¿Qué pasó? Dios les dio el Espíritu Santo y Él purificó por medio de la fe sus corazones. El segundo evento es en la casa de Cornelio, cuando los gentiles fueron evangelizados intencionalmente por primera vez. Um, ellos recibieron el Espíritu Santo y sus corazones de nuevo fueron purificados por medio de fe. Interesante que en los dos cumplimientos de la misión de Dios a través del Espíritu Santo es una misión intercultural. El día de Pentecostés, cuando hablaron en, parece, unos 18 diferentes idiomas, las buenas nuevas de Jesús, y 3,000 convirtieron ese día, y en la casa de Cornelio, donde los gentiles no circuncidados fueron evangelizados la primera vez. Interesante, ¿no? Que cuando el Espíritu fue dado, sus corazones fueron purificados. Ahora, Jesús hizo explícito su propósito al dar el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el día de Pentecostés, los corazones de los 120 fueron purificados y ellos salieron a las calles para predicar las buenas nuevas. Su interior de ellos fue reformado a través del poder purificador del Espíritu. Y este testimonio salió a las naciones y hasta hoy día este testimonio sigue saliendo porque Dios sigue purificando, sigue santificando las personas. Podemos ver que corazones purificados dan testimonio hasta lo último de la tierra. Ellos obedecieron y quedaron en Jerusalén. Después ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Simultáneamente sus corazones fueron purificados y ellos recibieron poder milagroso, dinámico, poder de dinamita para salir al mundo a liberar y hacer milagros como Cristo, y eso resultó en testimonio global, hermanos. Hermanos, Dios quiere cumplir su misión para la humanidad por medio de nosotros. Y Él hace eso a través de personas santas. Seguro que Él puede usar personas que
quizás escogen la santidad para solamente un tiempo, pero cuánto más glorioso como los apóstoles que hasta sus muertes de mártires eran santos, purificados de corazón, listos para morir para Cristo y para predicar y no ser impedido. Hermanos, la promesa de santidad, la llenura del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu, es la misma para nosotros que fue para ellos. Como escribió Pablo a los tesalonicenses, ustedes van a recordar en Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben lo que dice el próximo versículo? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel para hacer su iglesia en una iglesia enviada como su Hijo fue enviado. El mismo poder del Espíritu y persona del Espíritu que estaba obrando en la iglesia en Hechos capítulo 1 y el resto de esa historia es el mismo poder que puede trabajar en nosotros. Pero tenemos que creer en un Dios que es fiel para darnos el Espíritu Santo y para purificarnos y interiormente y reformarnos de alma. ¿Ustedes creen en esto? Cuando creemos, nosotros vamos a alcanzar el mundo para Cristo y ellos van a saber que Jesús fue enviado para salvar a ellos, enviado por el Padre para salvar a ellos. Dios les bendiga.